Hola, ¿cómo están las personas más maravillosas de todo el mundo? Hoy vamos a hacer un super postre que lo vas a querer hacer cada que tengas frambuesa. Apachurra el botón de me gusta, considera suscribirte. Yo soy Karen, bienvenidos a... Ingredientes necesarios para hacer mousse de frambuesa: 30 gramos de galletas Marías trituradas, 80 mililitros de agua, 20 gramos de mantequilla con sal, 2 sobrecitos de grenetina que son 14 gramos, 240 mililitros de crema para batir, 70 gramos de azúcar, 330 gramos de frambuesas. Reserva por lo menos 8 frambuesas para decorar, 8 gramos de azúcar y 100 mililitros de crema ácida. Este postre de frambuesa es perfecto para la temporada. Dime, ¿qué fruta de temporada es la que más te gusta a ti? Preparación para hacer mousse de frambuesa. Comenzaremos por hidratar la grenetina en el agua. Recuerda que es muy importante que lo agregues en forma de lluvia. Después de agregar la grenetina en el agua, la revolveremos hasta quitar todos los grumos y la dejaremos reposar por 10 minutos. El siguiente paso será agregar en un sartén las frambuesas y el azúcar y las trituraremos por completo. Cuando las frambuesas estén completamente trituradas, las pasaremos por un colador. Así tendremos una salsa de frambuesa sin semillas. Separaremos 8 cucharadas de nuestra salsa de frambuesa. Y lo que separamos lo reservaremos para después. Con la salsa de frambuesa todavía caliente agregaremos la grenetina y la disolveremos por completo. Si se te enfría la salsa de frambuesa tendrás que volver a calentarla para que se disuelva muy bien la grenetina. El siguiente paso será colocar en un sartén caliente el azúcar. La extenderemos lo más que pueda sin revolver y dejaremos que caramelice un poco. Y antes de que el caramelo comience a quemar, agregaremos la mantequilla. Dejaremos que la mantequilla se derrita por completo y cuando ya esté completamente derretida la mantequilla, agregaremos las galletas. Las bañaremos con la mantequilla y el azúcar. Cuando ya estén listas las galletas, las pasaremos a un recipiente y reservaremos. Ahora, con nuestra crema para batir completamente fría y nuestros utensilios también lo más frío posibles, comenzaremos a batir la crema hasta montarla. Y este es el resultado final. Ahora lo que haremos será aclimatar nuestra crema montada con nuestra salsa de frambuesa y lo haremos cucharada a cucharada. Mi salsa de frambuesa solo necesitó 2 cucharadas para que estuviera fría, así que tú agrega las que necesites para enfriar la salsa de frambuesa. Para este punto, nuestro mousse de frambuesa ya va tomando forma. Nuestro siguiente paso será unir la crema montada con nuestra salsa de frambuesa. Tómate tu tiempo, pues este paso tiene que ser delicadamente. Así queda nuestro mousse de frambuesa. Pero no te vayas porque todavía falta la parte más importante. Ahora lo que haremos será meterlos a vasitos bonitos.
llenaremos los vasitos con nuestro mousse de frambuesa a 3/4 de su capacidad. Verás que después de hacer este postre, este mousse de frambuesa va a ser uno de tus postres favoritos. Y lo llevaremos al refrigerador de 45 minutos a 1 hora. Y como último paso, 5 minutos antes de decorar nuestro mousse de frambuesa, batiremos nuestra crema ácida hasta montarla. E igual que con la crema para batir, necesitaremos la crema muy fría y los utensilios también. Sacaremos nuestros postres del refrigerador y ahora lo único que falta es decorarlos. Para decorar nuestro mousse de frambuesa colocaremos una capa de crema ácida, unas 3 cucharadas de nuestra salsa de frambuesa, una fina capa de galletas y en el tope 2 frambuesas y opcional unas hojitas de menta. Se ve completamente delicioso. Ahora sí, nuestro mousse de frambuesa está completo y listo para comerse. Ahora vamos a probarlos. Está completamente delicioso. Tienes que probarla. En serio está muy delicioso. Como viste, es un postre que no necesita horno, así que no tienes pretexto para no hacerla. Es súper fácil y para la temporada de frambuesas es ideal. Si te gustó esta receta, déjamelo saber en los comentarios, que con gusto los responderé. Si te gustó el video, regálame un me gusta para que yo pueda seguir haciendo este tipo de recetas. Considera suscribirte para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos, que como este sé que te encantarán. Y si le picas a la campanita, te avisará cada que suba un video. Recuerda que tienes que apretar en la campanita y donde dice todas, te avisará absolutamente de todo lo que suba. Muchísimas gracias por ver este video hasta el final. Hasta luego. Comenzaremos por